Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Vengo hoy a traerles otro pequeño estudio del que les había prometido ya en un video anterior, si por casualidad lo vieron, en un video que llamé como entremés para exponerles una cantidad de temas que pensaba tocar, pero que por lo extensos y lo largos, para poder explicar bien la palabra, pues se llevaban más de una hora, hora y media, 2 horas. Por experiencia propia sé que a nadie le gusta ver un video de más de hora, hora y media, 2 horas, porque es sumamente cansón y tendría que ser demasiado interesante, llamar demasiadamente nuestra atención para dedicarnos a verlo. A raíz de eso, me estoy tomando el tiempo para hacer unos videos más pequeños que considero que por su importancia, pues seguro que los vas a ver, que los vas a compartir con otras personas que tú creas que deben saber también esta gran verdad, estas verdades que te voy a traer acá en este estudio. Verdades que yo sé que más de una persona en todas las religiones salidas de este famoso libro, la Santa Biblia, se han hecho alguna vez de su existencia. Porque esto, no entiendo esto no lo comprendo, lo veo como muy confuso, muy enredado. Idénticamente me sucedió a mí, y como soy una persona inquieta, pues me dediqué a estudiar un poco la palabra de Dios. Llevo más de 25 años, más de 30 años estudiándola, y creo que no es el tiempo suficiente y necesario para llegar a ciertas conclusiones, pero con la ayuda de Dios, con su bendición y con un poquito de discernimiento y de sabiduría que Él me ha regalado, pues me tomo el atrevimiento de traérselos a ustedes y compartirlos. Vamos a hablar de hoy de un tema un poquito delicado. Yo sé que puede alterar tus creencias un poco, puede afectarte un poco, pero considero que llevo mi video a personas de mente abierta, a una persona que tenga su mente abierta, que no sea un motor de un solo pistón, que sea un fanático encerrado en su idolatría y en su fanatismo para decir: no puede ser, este tipo es un anatema, este tipo está blasfemando, está haciendo esto, sin escuchar el video completo, sin analizar un poco todos los capítulos y versículos que yo te voy a dar precisamente de este libro, la Santa Biblia, que si no están ahí y si no lo sustento y lo respaldo con la palabra de Dios, pues sería simple y llana barbacha, pura perorata, que de nada sirve. Con todo y esto, arranquemos. Nos ha dicho la tradición y nos ha dicho la religión, sobre todo la religión tradicional, que María es la Madre de Dios. Pare de contar. María es la Madre de Dios, entonces a María la tenemos como la Madre de Dios, entonces la hemos endiosado como una diosa, la elevaron al título de Reina Universal de todo lo creado y aparte de eso, le han añadido una cantidad de dones y de poderes y de cosas que no están precisamente en este famoso libro que te estoy diciendo, en la Biblia. Que es que María no es la Madre de Dios, que María es la madre biológica, que es la madre biológica de Jesús, y que como Jesús es Dios, entonces María es la Madre de Dios. Primero te digo una de las cosas. Dios, hasta donde yo le he estudiado la palabra, es un espíritu. Lo dice Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos dice la palabra: en el principio era el verbo, apúntalo, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y ese verbo se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces María no puede ser la Madre de Dios porque, permítame que te diga, un espíritu no puede bajo ningún pretexto meterse con una mujer carnal, con un ser humano, y procrear. En la misma palabra de Dios está en Levítico 19:19 y te lo leo. Levítico 19:19.
Y dice la palabra de Dios en una de sus ordenanzas: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Por qué? Por experiencia propia sabemos que cuando ayuntamos ganados de dos especies, que no cumplimos ese mandamiento, o sea, nosotros incumplimos una cantidad de ordenanzas y de mandamientos que no sabemos. Y vamos por el mundo, amén, y gloria a Dios. Pero en los campos, para tener bestias de carga y de fuerza, para obtener una mula, para tener un asno, pues hemos cruzado una yegua con un burro y hemos cruzado un caballo con una burra para tener unos híbridos que son muy fuertes, que son más fuertes, que son una especie diferente que inclusive híbridos, porque pues al ser una especie diferente no pueden reproducirse, como pasa muchas veces cuando mezclamos las semillas y injertamos una guayaba con una pera para hacer la guayaba, que es una de las frutas más vitamínicas que se pueden encontrar, lo mismo que la pera, pero al cruzarlas tenemos una guayaba mucho más grande, como una pera, que la llaman guava, pero que pierde, discúlpeme que le diga, casi todas las vitaminas naturales que trae cada fruta individualmente. No se puede mezclar. Mezclar un espíritu con un ser humano y obtener un hijo normal de carne y hueso, y ahora decimos que ese hijo es un Dios, que es Dios, pues es otro exabrupto, porque si Dios se unió con una mujer, al unirse con una mujer terrenal, bajó de categoría, mezcló su gloria, mezcló, discúlpenme, su linaje con un ser humano. Jesús no sería un Dios si hubiera nacido una mujer, sería un semidios. Y aparte de ser un semidios, hubiera sido un gigante, un nefilín de los que nos habla la Biblia. No te lo cuento, te lo explico. Levítico 19:19. Te lo explico mejor. Levítico, Génesis 6 del 1 al 8. Ya te leí Levítico, aquí donde te hablé lo de la mezcla de semillas. Vamos a Génesis capítulo 6 del versículo 1 en adelante, que dice la palabra. Génesis 6. Dice: aconteció, te lo leo, Génesis capítulo 6. Te estoy probando que Jesús no pudo haber nacido de una mujer. Y te voy a explicar por qué, y te estoy dando los detalles. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas mujeres, que viendo los hijos de Dios que estaban aquí en esta tierra, que eran los vigilantes que Dios había dejado para organizar todo este planeta, que apenas estaba arrancando en su forma, que viendo los hijos de Dios, esos hijos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y les engendraron hijos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del alrededor de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió, dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho hombres en la tierra. ¿Por qué? Porque se prestaron para que sus hijos se contaminaran con ellos, sobre todo las mujeres. Y dijo Jehová, tomó una decisión: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, a todos, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos
hecho, se arrepintió Dios, le dolió en el corazón de haber hecho hombre sobre la tierra. Luego viene la historia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ese es otro cuento. Sigue la palabra. Nos vamos a enfocar en que, ¿por qué le dolió a Dios haber creado hombres en la tierra? Porque sus hijos se contaminaron con sus mujeres, dejaron el camino natural de ser hijos de Dios para mezclarse y tener hijos semidioses, no semidioses. Si eran hijos de Dios serían varones, porque en la Biblia se nos habla de hombres comunes y silvestres y de varones, varones de renombre, los gigantes de la antigüedad, los valientes, aquellos de los que hay miles de historias. Pero a Dios le dolió en su corazón que sus hijos se hubieran contaminado, porque había una ordenanza, que es otro video que vamos a hacer más adelante. Que el pecadito no fue que Eva se haya comido una manzana madurita y roja, que la que haya desobedecido fue esa mujer, fue el hombre. Los que desobedieron fueron estos, que se contaminaron con las hijas de los hombres. Ese es otro video. ¿Qué pasó entonces? Génesis 6:17. Dice la palabra. Y he aquí, le dijo Dios a Noé: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida bajo el cielo. De todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Cómo castigó Dios esa creación, a toda esa creación, todo lo que había creado en aquel tiempo? Porque fue desayuno, se arrancó prácticamente de cero. Con un diluvio universal, llovió 40 días, 40 noches, y todo lo que tenía espíritu de vida, todo lo que tenía vida en este planeta, se murió. Se salvó Noé, con su señora, con sus hijos. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de este. Fueron muy poquitos los que se salvaron y arrancó Dios de cero. Porque Noé halló gracia ante los hijos de Dios, porque Noé también fue uno de esos varones que obedeció la voz de Dios, obedeció la ley de Dios y no se contaminó. Es parte de otro video que explicaré más adelante. Hay otra parte, son pruebas que te estoy dando, pasos que voy siguiendo para que vamos llegando a ese punto donde vamos a comprobar que Jesús no pudo ser hijo biológico de María. Porque si Dios se hubiera contaminado con una mujer, habrían contaminado la simiente divina, la misma simiente de Dios, la misma simiente celestial, con una mortal. Si destruyó toda la creación por contaminarse con las hijas de los hombres, y luego viene él mismo y se contamina con una mujer mortal, pues la misma creación, toda esa creación, todos sus hijos le estarían reclamando todavía: ¿por qué entonces nos destruiste? ¿Por qué te contaminaste con una mujer? Nos destruiste a nosotros, destruiste nuestros hijos, nuestra simiente, todo lo que hicimos. Destruiste toda tu creación, toda la creación, por un delito, por un error, por un pecado. Y luego vienes tú y tú también te contaminas, tú, el mismo Dios de un universo completo, con una mortal. No, yo no lo creo. Yo lo creía hasta hace muy poco. Cuando iba a la iglesia a ojos cerrados, me echaba la bendición y me arrodillaba para orar y para que me dieran el chicle mascadito, como el predicador de turno, llámese sacerdote, pastor, profeta, apóstol, lo que hubiera allí predicando, me diera la palabra con su versión, con su mediano entendimiento, o me la leyera directamente, literalmente de la Biblia, y me predicara 3 horas de cosas que yo creo que ni él mismo entendía, porque así sucede. Ahora, ¿quién era María?
nos decimos que María fue virgen para concebir. Pero es que María tuvo en la misma palabra, en este mismo libro, la Santa Biblia, el que yo tengo que leer y consultar para no creer todo lo que me dicen otras personas y que lo tengo que leer de acá, me dice algo muy diferente. ¿Qué es lo que me dice diferente? Se los leo. Los voy a llevar a Mateo capítulo 13. Al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, que a la letra dice. Mateo 13, versículos 55 y 56. Está Jesús cumpliendo su ministerio en Israel y de pronto está en la sinagoga, hay demasiado un tumulto tremendo y están escuchando sus enseñanzas y llegan María y sus hijos, o sea, su madre y sus hermanos. Y viene alguien y le dice, no, cuando viene a Jesús que está haciendo toda esta maravilla y todo esto, viene y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Lo dice la palabra de Dios. Mateo 13, 55, 56. Puedes echarte todas las bendiciones que quieras por este estudio que te estoy llevando. Pero si nunca has leído la palabra de Dios, nunca has leído la Biblia y te han dicho algo muy diferente y sigues creyendo que María fue una virgen y murió virgen y que hay como 11,000 vírgenes, las hay morenas, las hay indianas, las hay de todos los colores, de tamaño, las hay de todos los sabores que tú quieras, mi querido amigo, María fue la esposa de un judío llamado José, halló gracia ante los ojos de Dios, bendijo este hogar para que adoptaran a Jesús, porque estos fueron padres adoptivos de Jesús. Jesús no pudo ser concebido, Jesús no pudo haber nacido directamente de una mujer. ¿No es este el hijo del carpintero?, se preguntaban. ¿No están con nosotros, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tantas cosas? Y se escandalizaban de él. Ahora, se habla de 4 hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas. Y se habla de hermanas, en plural, no dice una hermana. Hermana, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Como mínimo, tienen que ser 2 para poder justificar el plural, hermanas. Entonces son 4 hombres y 2 mujeres, son 6 mínimo. Y si sabemos, como sabemos, que las familias judías eran sumamente numerosas, pasaban de 6, 7, 8 hijos, pues seguramente que María pudo haber tenido muchos más hijos. Discúlpenme un segundo. Los voy a llevar a Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2. ¿Quién es María? ¿La madre de Dios? ¿La madre biológica de Jesús? Yo les voy a decir algo. Les estoy dando unas pautas que les estoy marcando en esta Biblia y espero que ustedes las apunten absolutamente todas, porque si no están acá, pues, ¿qué me gano yo predicándole al viento con un montón de mentiras? Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre y los hermanos de Jesús. Estaban allí la madre y los hermanos de Jesús. O sea, se comprueba que María estaba allí con sus otros hijos. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Les estoy dando aquí este pequeño estudio en el capítulo 2 de Juan, donde dice que estaban María y sus otros hijos, los hermanos de Jesús, que fueron invitados a esa fiesta. Y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Y otro pedacito al agregado. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En la fiesta se acabó el vino.
Y María se dio cuenta que no había vino, no tenía vino, y fue y le dijo, hijo, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Usted dirá, ¿y qué tiene de extraño esto que haya yo? Jesús no le dijo, mamá, ¿qué quieres que haga? Madre, ¿qué puedo hacer? Yo no creo que Jesús haya sido tan repelente o tan déspota para no darle un trato digno a su madre. Mujer, ¿qué quieres conmigo, mujer? Prácticamente la regañó. ¿Qué quieres conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Aún no ha venido mi hora. Mujer. Los llevo a Mateo capítulo 12. Me devuelvo a Mateo capítulo 12. Para que marquemos todas estas, porque ustedes dirán, bueno, pues que por una coincidencia o una circunstancia no podemos asegurar algo. Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50, que dice la palabra. Mientras, Mateos versículo 12, capítulos 46, 47 y 48, 49 y 50. Mientras él aún no hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera. Otra vez, la madre y los hermanos de Jesús estaban afuera. Cuando les hablé en el capítulo 2 de Juan, porque muchos religiosos nos dicen, no, es que cuando se habla de los hermanos de Jesús eran los discípulos, porque ya en ese tiempo se trataban de hermanos. No, es que la palabra están los hermanos, María y los hermanos de Jesús fueron invitados a la lista, y después vinieron Jesús y sus discípulos que también fueron invitados, se separan. Mientras él aún hablaba con la gente de aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Si yo estoy con mi madre y mis hermanos, o si estoy con unos amigos, y viene mi madre, hombre, mi madre es lo más sagrado que hay. Mi madre quiere hablarme. O le puedo mandar una razón, que me espere un segundito, que ya la atiendo porque estoy sumamente ocupado. Pero, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Que era que Jesús era muy desprendido? Voy a Juan, otra vez, capítulo 16. Esta palabra también está en Marcos, esta que les acabo de dar. Juan, capítulo 16, versículos 26. Juan 16, versículo 26. Juan 16, versículo 26. Esta Biblia es un poquito complicada, estas hojas son sumamente delgadas. ¿Qué dice la palabra? Juan 16, 26. Jesús, en todo el extenso de su palabra, nos hace ver que está un poco desprendido de las cosas de este mundo. Aísla a su madre, aísla a sus hermanos y se apropia de sus discípulos. Los pone por encima de su madre, los pone por encima de sus hermanos, los pone por encima de todos. En uno de los momentos más apoteósicos, más aterradores en la vida de Jesús, cuando llega el momento de su crucifixión, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está agonizando, en medio de su agonía levanta a ver y ve allí a su madre, al lado, dicen, de uno de los discípulos que él amaba,
Y en ese momento, quería compenetrarlo tanto por el dolor que podía arraigar esta mujer, Jesús no le dice, madre. Jesús vuelve y le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo. Le está diciendo, he ahí a tu hijo. Yo no soy tu hijo. He ahí a tu hijo, no te angusties tanto. Y a ese discípulo le dice, he ahí a tu madre. Aprovechan los religiosos y la religión para decirnos que en este lapso y con este versículo y en este preciso instante, Jesús nos entrega a María como madre de todos los creyentes. No. Jesús le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo le dice, lo escuché en otro contexto donde le dice, hijo, he ahí a tu madre. Donde Jesús se refiere al discípulo como hijo, para mencionarle quién es el Padre. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Dicen que desde aquel día el discípulo la recibió en casa. Se crea un poquito de confusión porque entonces dice uno, bueno, entonces era que María, ¿y qué pasó con el esposo de María, José? ¿Y qué pasó con los hijos y con las hijas que tenía María? Entonces María se desprendió de su familia y se fue con un discípulo para que las... ¿Por qué? ¿Por qué? No. Uno de estos discípulos, muy seguramente que la recibió en su casa, la consoló, le dio como esa moral que necesitaba en ese momento, porque no dice la palabra que allí hubieran estado los hermanos de Jesús, que era lo más. Si sus discípulos absolutamente todos lo abandonaron, como mínimo sus hermanos tienen que haber estado allí, pero la palabra no nos habla de eso. Dice que había un discípulo. Ese fue el que tomó seguidamente a María y la apretó en sus brazos y le prestó su hombro para que ella llorara su dolor. Lo entiendo de esa manera. Porque los discípulos, todos huyeron, dice la palabra. Cuando cogieron a Jesús y lo hicieron prisionero, todos se echaron a perder. Lo dice la palabra de Dios, yo no me lo invento. Si sus hermanos, los hermanos de Jesús, dice la palabra que ni ellos mismos creían en Jesús, ¿qué se podía esperar de 12 discípulos? Que todos iban, cada uno con un interés, pensando que Jesús se iba a declarar rey en Jerusalén, en Israel, y que ellos iban a formar parte del pastel. Hubo dos que querían, uno sentarse al lado derecho en su gloria y el otro al lado izquierdo. Otro lo vendió. Otro lo negó 3 veces. Otro, cuando lo dijeron, vimos al maestro arrodillado, no creo hasta no verlo con estos ojos y meter los dedos. Ya, yo no creo esas cosas. Y los otros menos sirvieron para tacos. Nadie le creyó a Jesús. Ni nosotros le hemos creído a Jesús. Porque seguimos haciendo una cantidad de cosas, cometiendo tantos delitos, tantos pecados, que simplemente con echarnos la bendición y decir amén y aleluya y asistir a una iglesia por ahí de cuando en vez o cada 8 días a calentar una silla 2 o 3 horas, creemos que ya estamos salvos. Mi hermano, la salvación es cosa seria. Usted dirá, bueno, y entonces, pero ¿en qué quedamos? Yo los voy a llevar a Mateo capítulo 11, porque les voy a dar un versículo definitivo y total. Mateo capítulo 11, versículo 11. Está Jesús hablando con sus discípulos y les dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Dígame usted una cosa, amigo, pastor, profeta, apóstol, ¿qué entiende usted por este versículo? Dígame usted, mi querido amigo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién es mayor? ¿Quién era mayor? ¿Juan el Bautista o Jesús? Seguramente que usted me dice, ¿por qué me hace la pregunta? Pues de sobra sabemos que el mayor es Jesús, porque Juan habla de él diciendo, después de mí viene uno a quien encorvado
a sus plantas, no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Juan reconoce que Jesús es el Mesías, es el mismo Dios encarnado, fue el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, es el mismo Padre, es el mismo Hijo, es el mismo Espíritu Santo. No existe un Dios trino. Dios es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es mayor, Juan o Jesús? Pues mayor es Jesús. Entonces, defíname esta palabra. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿dónde se queda Jesús? Jesús es mayor que Juan el Bautista. Entonces, Jesús no nació de una mujer. Si Juan es más alto que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que Isaías, que Jeremías, que Zacarías, que Berequías, que toda esta gente que hubo atrás, no se ha levantado nadie mayor que Juan. O estos fueron ángeles, o estos no fueron absolutamente nada, o estos fueron, lo veremos en otro video quiénes fueron, pero el mayor de todos es Juan, el mayor de todos se ha levantado es Juan. Y Jesús es mayor que Juan, entonces Jesús no nació de una mujer, porque él mismo se estaría contradiciendo. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y él no se toca. Mis queridos amigos, yo les dejo esta inquietud. Lo hago con el infinito deseo de que usted se dedique a estudiar un poco la palabra, que no se coma todo lo que le dice la religión, porque la religión le dice a usted que usted puede hacer lo que se le venga en gana, pero que una vez al año o en peligro de muerte usted va y confiesa sus pecados, lo perdonan y usted queda limpiecito, borrón y cuenta nueva, y usted puede empezar y seguir, arrancar de cero y seguir otra vez para adelante, malviviendo la vida que le han regalado para estar en este planeta. Dios vino y se sacrificó para darnos una oportunidad de llegar a su reino por intermedio de él. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por intermedio mío, dice Jesús. No existe nadie más, no existe una virgen. Jesús no dijo la virgen, la madre de no sé quién, porque María no es la madre de Dios. No existe absolutamente nadie. Si tú no escuchas la palabra de Dios, no buscas un poquito a Dios a través de Jesús y tratas de encontrar esa frontera, de obtener ese pasaporte que es Jesús para llegar al Padre, te vas a quedar excluido del regalo más preciado que Dios nos prometió, que fue una vida eterna. Mi querido hermano, Dios te bendiga. Si de pronto este video te llama un poco la atención y te agrada, puedes compartirlo con todas las personas que quieras. Inscríbete a mi canal, dale like para que puedas tener acceso a los otros videos, para que YouTube te avise cuando yo coloque los otros videos. Yo no tengo mis videos monetizados, yo no vivo de esto. De gracia doy porque de gracia recibí. Dios te bendiga.